Gracias, señor presidente. Por supuesto, en primer lugar, para adherir esta bancada al proyecto presentado por todos los bloques que forman la comisión investigadora. Creemos que esto es muy positivo. Además, nosotros hemos presentado una solicitud de informes que se tratará posteriormente, pero ya que estamos hablando de este tema, lo vinculamos a esto y hemos presentado también en esta misma línea un pedido de interpelación al ministro Aguilar, que fue a la comisión, que esperemos que se trate, porque nos parece que, bueno, más allá de que, por supuesto, comience a funcionar esta comisión, y creo que los ministros tendrán que venir a hablar a esta comisión para que podamos esclarecer entre todos qué es lo que sucedió en la ciudad de La Plata. Me parece muy importante que podamos avanzar y que todos podamos tener un contacto con quienes son responsables del Departamento Ejecutivo a fin de empezar a plantear soluciones a este problema. Además, por supuesto, queremos solidarizarnos con las víctimas de esta tragedia, con los familiares de las víctimas fatales y con aquellos que perdieron muchos bienes materiales, pero más allá de los bienes materiales, el agua les arrancó un poco la vida, se llevó recuerdos y cuestiones afectivas que no se van a recuperar nunca más. La verdad que coincidimos en los aspectos generales en cuanto a la exposición del diputado Negri. Desgraciadamente, nosotros que realmente creemos en un Estado presente, fuertemente presente en la vida de cada uno de los ciudadanos, un Estado que debe brindar seguridad a todos los ciudadanos, entre otras muchas cosas, el 2 de abril fue un Estado ausente. Creo que ese es el principal efecto que mostró este Estado, es su ausencia. Y ese Estado estuvo ausente antes de la tragedia, porque la verdad es que esta fue una tragedia anunciada. Hay múltiples informes sobre lo que es el cambio climático y lo que seguramente va a seguir sucediendo en nuestra provincia de Buenos Aires, con referencia a lluvias torrenciales, en muy poco tiempo gran cantidad de agua, que lógicamente al caer en esta llanura generan este tipo de trastornos. Además, tragedia anunciada porque ya había sucedido en la ciudad de La Plata, como bien lo decía el diputado Nerelli en 2008 y antes también. Y bueno, para sumarle a todo eso, estudios que se habían realizado sobre cuáles eran las consecuencias de este tipo de precipitaciones, cuáles eran las obras que había que hacer para solucionar este problema, o por lo menos para mitigarlo. Por supuesto que si caen 400 milímetros de agua en tan poco tiempo es muy difícil que no haya inundación. Pero claramente los estudios nos dicen que con las obras realizadas, las obras hidráulicas que estudió y que se presentaron desde el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, claramente podemos decir que esto se hubiera mitigado en gran parte. Y desgraciadamente, en lo que hemos podido analizar del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, desde el 2009 a la fecha, no hay una sola obra colocada en ese presupuesto, más allá de la limpieza de algunos canales, pero no hay, por ejemplo, la ampliación, como se mantenía en estos estudios presentados, la ampliación del arroyo del Gato y todo el resto de las obras que debería realizar la provincia de Buenos Aires para mitigar esta cuestión. Y desgraciadamente esto no es algo que suceda solamente aquí en La Plata. Esto también sucedió allí
allí en la ciudad de Azul. En la ciudad de Azul están hechos los estudios que hay que realizar para que la ciudad no se inunde, y tampoco en esa ciudad se hicieron las obras. Y tuvimos la inundación y estamos con riesgo de que vuelva a suceder esto, porque la verdad es que la provincia de Buenos Aires está en bancarrota. Así que antes el Estado no estuvo. Tampoco estuvo antes en los planes de contingencia, evidentemente, porque durante la tragedia lo cierto es que también, desgraciadamente, presenciamos la ausencia del Estado. Vecinos que quedaron aislados, que no tuvieron una sola consigna, una sola instrucción de lo que debían hacer. Y bueno, eso es lógicamente lo que llevó a la pérdida de vidas. Pérdidas de vidas que son evitables, y eso es lo trágico. Porque si el Estado provincial tiene rutas provinciales desastrosas que producen accidentes y muertes, son muertes evitables, que desgraciadamente se producen por la falta y la ausencia del Estado. Si el Estado tiene trenes que no están en condiciones, se producen accidentes como los que se han producido, y hay víctimas fatales que también serían evitables. Y si el Estado no hace las obras, si no tiene los planes de contingencia, si no hace los deberes, suceden estas tragedias naturales, que por supuesto tienen su lado natural, pero que tienen su lado de irresponsabilidad por dejar que las ciudades crezcan como se ha permitido y por no realizar las obras hidráulicas que deben acompañar a ese crecimiento para que no suceda. Y además, también el Estado falló después de la tragedia. Desgraciadamente, asistimos a una asistencia tardía, una asistencia totalmente descoordinada. Veíamos que el Estado Nacional se manejaba a través de la Facultad de Periodismo, con una distribución de todos los elementos que proveía el Estado Nacional a través de la educación a campo. Y ojo que no estamos en contra de que la militancia política esté en la calle en una tragedia como esta, solidariamente ayudando a todos los vecinos. Lo que estamos en contra es de que el Estado deje su lugar, el lugar que debe ocupar, y que ese lugar sea reemplazado por una educación política. Porque nosotros como radicales también nos solidarizamos, y una gran movida en todos los partidos, en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, en todos los comités que recibieron donaciones, que llegaron a la ciudad de La Plata y se repartieron en la ciudad de La Plata. Pero esa es la solidaridad bien entendida. No es... La verdad es que el Servicio Meteorológico Nacional falló estrepitosamente en las alertas que tenía que dar. No será hora de que la provincia tenga un servicio meteorológico. No será hora de que la provincia tenga un instrumento hidrométrico para medir el caudal de los arroyos, de las aguas superficiales y subterráneas. Hay un proyecto en esta Cámara que duerme el sueño de los justos desde el 2010 con ese tema, que podría mitigar esta cuestión porque nos podría dar una alerta temprana, y desgraciadamente no ha sido tratado por esta Cámara. Esperemos que se trate. Es un proyecto de autoría del diputado Díaz. Debemos fortalecer todo lo que son los planes de contingencia, de tal forma de que cuando sucedan estas tragedias, cada uno de los actores del Estado tenga bien claro cuáles son las cosas que tienen que realizar, quién toma el mando de la situación de crisis, cómo se responde
entiendo que son de público conocimiento. En la última sesión, la del día 30, fueron aprobados dos proyectos pidiendo la emergencia. En el caso, uno de ellos, los mismos partidos que estamos pidiendo ahora, y otro un poco más amplio. Y esto fue aprobado. Lamentamos que en este momento el bloque socialista no permita que esto pueda ser tratado. Y la verdad es que creemos que es necesario que sea tratado, porque vemos que el Departamento del Poder Ejecutivo está muy demorado con la firma de los decretos correspondientes para las declaraciones de emergencia y o desastre. Fíjense ustedes que la Comisión de Emergencia y Desastre firmó el acta número 200 el día 5 de junio de este año, declarando la emergencia y desastre en los partidos de Bolívar y Olavarría. Y recién el día 10 de este mes, o sea, hace unos pocos días, el gobernador firmó el decreto 892 que declaró en definitiva esta situación. 3 meses después, 3 meses de demora. La verdad es que tenemos entendido que esta firma se produjo después de que un conocido conductor de la televisión argentina, el señor Tinelli, tuiteara el día 9 que pedía ayuda, que por favor se firmara este decreto para ayudar a la gente de Bolívar. O casualidad que el día se firmó el decreto. En paralelo, tenemos entendido que el gobernador ya ha firmado el decreto 898 declarando la emergencia agropecuaria y general aviar. No hemos tenido acceso a este decreto porque probablemente se ha firmado entre el día de ayer y hoy, pero no lo tenemos todavía. Pero estamos esperando aún las declaraciones de los partidos de Azul, Saladillo, Tapaqué, Roque Pérez el 25 de mayo. Los 3 primeros ya fueron tratados por la Comisión de Emergencia Agropecuaria el día 5 de septiembre del 2012 y todavía no se han firmado los decretos. Por eso es que pensamos que este proyecto debería tratarse, es muy importante para los productores agropecuarios y para en realidad para toda la ciudadanía del interior bonaerense que está sufriendo esta situación, que el gobierno se haga eco de esto y que no produzca estas demoras que no le permiten acceder, por ejemplo, a los requerimientos en los pagos de los créditos del Banco Provincia o a los requerimientos de los pagos de los impuestos. Así que por esa razón es que queríamos que este proyecto pueda ser tratado hoy. Desgraciadamente no pudo ser así. Esperemos que de todas formas el gobernador firme los decretos correspondientes para que esta situación se subsane. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, señor presidente. A afirmar desde este bloque el apoyo a este proyecto tan importante. Debemos decir que esta Cámara se ha ocupado de este grave problema que vive nuestra provincia de Buenos Aires. Un proyecto presentado por varios diputados y luego unificado por la diputada Ana Sámar, por la diputada Antoni Gieri y por quien habla, declaró la emergencia en violencia de género y fue aprobado por unanimidad esta Cámara. Esperemos que el Senado Provincial pronto lo trate, porque consideramos que los recursos que la provincia de Buenos Aires vuelca a esta importante problemática no son suficientes y creemos que esta ley permitiría aumentar esos recursos para que se les pueda dar toda la
gestión del gobernador, pero también es un problema estructural. Y precisamente esta resolución trataba de aportar una solución, quizás, o por lo menos un camino que pudiera ayudar a que de alguna manera se entable un diálogo y terminemos con esta situación de crisis. La verdad es que cada vez estamos más lejos de ese país federal que enuncia la Constitución de la Nación Argentina y cada vez más nos acercamos a un unitarismo furioso, porque la verdad es que si las provincias no tienen recursos, no van a tener soberanía, no van a ser esos estados que integren la Nación Argentina. Así que realmente, en definitiva, lo que podríamos solucionar fácilmente si el Estado Nacional enviara al Congreso de la Nación una ley modificando el decreto 649/97 y eliminando, por ejemplo, ese tope de 650 millones de pesos anuales que le correspondían a la provincia de Buenos Aires por recibir el 10% de lo que percibía el Estado Nacional en ganancias. Con eso ya por lo menos tendríamos un atisbo de solución. Pero está claro que esto no va a ser así porque estamos en el medio de una lucha que tiene como contendientes al gobierno nacional y al gobernador Scioli. Y bueno, estamos todos los bonaerenses, desgraciadamente, dentro de ese juego cruzado entre estos dos poderes. Así que esperemos que realmente no lleguemos a las situaciones que acá se han mencionado, porque sería muy penoso para todos los bonaerenses. Muchas gracias, señor presidente. En realidad, nuestro bloque ya ha expresado cuál va a ser la posición, por lo que no voy a abundar en ese tema, pero sí quiero referirme a una cuestión que se deslizó en el sentido de la pérdida de los puntos de coparticipación, y dado que casualmente, digamos, el gobernador coterráneo, tanto del diputado Lizalde como mío, mi padre, voy a ejercer una defensa de esta cuestión en el sentido de que se adjudica esta responsabilidad equivocadamente, creo, puesto que la ley realizaba la distribución de la coparticipación previo a la ley que actualmente rige, era la ley 20.221. Esa ley establecía que el 48,5% de todos los ingresos nacionales eran coparticipables y de ese 48,5% el 27,56% iba a la provincia de Buenos Aires. Y si simplificamos este coeficiente, podemos concluir que el 13,37% de todo lo que ingresaba a la nación iba a la provincia de Buenos Aires. La ley que posteriormente y que actualmente nos rige, que fue sancionada por el Congreso Nacional, como muy bien decía el diputado Udasi, y después fue también sancionada por las legislaturas provinciales, es la 23.548. Esa ley estableció que el 56,66% de los ingresos nacionales eran coparticipables. De ese 56,66%, a la provincia de Buenos Aires le tocaba el 21,5%. Si uno compara este 21 con el 27 anterior, se habla de esta pérdida de 6 puntos. Pero si uno simplifica el coeficiente, dado que lo que estableció la ley 23.548 era aumentar lo que coparticipaba la nación en total, el resultado es que se coparticipaba la provincia de Buenos Aires el 12,18%, perdiendo en realidad la provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación. Coincido con la mayoría de los diputados que se han expresado aquí en cuanto a que la provincia de Buenos Aires